Hola amigos, en esta oportunidad hablaremos de los diodos, qué es y cómo funciona. Primero, un diodo es un componente electrónico semiconductor. ¿Por qué semiconductor? Porque deja pasar o deja fluir la corriente en un solo sentido. Jamás lo hace de forma contraria. Es decir, el diodo deja pasar la corriente de positivo a negativo, pero jamás de forma inversa. Por ejemplo, acá tenemos un plano esquemático de un 5830i. Este es el sector que controla el backlight. Este es el sector que eleva el voltaje para que funcione el display, pero eso ya es otra cosa. En sí lo que yo quiero decirles, por ejemplo, aquí vemos un diodo que está ubicado entre un pin de este circuito y que a su vez vemos que el positivo está conectado a este circuito y que a su vez el negativo va conectado a el positivo de un condensador que a su vez está conectado a la salida de este circuito. Entonces, digamos, si este diodo estuviera averiado, estuviera dañado, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si aquí hubiera continuidad, por ejemplo, ¿cuántos voltios llegarían aquí? Aquí me está diciendo que esta bobina está conectada a su vez a otra bobina y conectada también a este diodo, al positivo de este diodo. ¿Y de dónde viene? Esa bobina a su vez está conectada a la línea principal, a la V battery, que es la línea que trae el voltaje de la batería. Entonces, digamos, aquí en este sentido van 4 voltios. Deja cruzar 4 voltios así, para acá. Si estuviera dañado, ¿qué pasaría? Que se me bloquearía todo. ¿Por qué se me bloquearía todo? Porque esta salida contendría 26 voltios. ¿Qué haría? Que los 26 voltios se regresaran para acá y me dañarían este circuito y el teléfono no tendría backlight, no tendría luz. Entonces, como es un diodo, o sea, como está bueno, ya, ¿qué haría? Solamente la dejaría fluir en este sentido. Entonces acá no podría ir nunca una bobina, porque como ya lo expliqué, si fuera una bobina sería un completo relajo esto, ya que dejaría pasar 4 para acá y dejaría retornar 26. Eso sería un completo relajo. Por eso aquí hay un diodo, por eso es la importancia y el uso de los diodos. Para eso sirve, es un semiconductor en un solo sentido. Acá hay otro ejemplo, en un proyecto de electrónica que hice hace tiempo. Esto es un semáforo. Estas salidas contienen, estas salidas tienen un voltaje que se activa por un tiempo, que es controlado por otra cosa, pero no voy a andar más para allá. Digamos que cada salida de esta, por ejemplo, aquí hay varias salidas, pero vamos a tomar las 3 salidas que están aquí. Por ejemplo, si cada salida de esas tiene 2 segundos para estar activo, por ejemplo, yo conecto aquí un foco, un diodo LED. Los diodos LED son los que están acá. Es un tipo de diodo que es la misma función. Por ejemplo, esto es un diodo LED, un foquito. Ellos también dejan pasar la corriente en un solo sentido, jamás de forma inversa. Entonces, aquí digamos, yo quiero unir estas 3 salidas, ¿ya? Para conectarlas a un foco. Digamos, cada salida tiene 2 segundos. Es decir, el foco me duraría 6 segundos encendido. Entonces, si aquí yo coloco una bobina o coloco un puentecito uniendo las 3 salidas, ¿qué pasaría? Que el voltaje que sale de aquí se me retorne para acá y se averiaría mi circuito. Entonces, ¿por qué utilizo diodo? ¿Por qué utilizo un diodo? Porque yo, al conectar el diodo aquí, el positivo aquí, el negativo acá, hago que
solamente la corriente circula en un solo sentido. Entonces, es decir, yo uno las tres salidas, ya las uno y las coloco a el positivo de un diodo LED, que ya vimos cuál era, y de su parte negativa la coloco a la tierra. Entonces, esa es la importancia de usar diodos, y esa es la función en sí, la importancia de un diodo. Esto fue un semáforo, esto fue un proyecto de electrónica en un proyecto universitario que hice hace tiempo, y pues ahí cuando me mandaron a hacer esto no conocía mucho del tema. Incluso yo quise puentear estas salidas acá y fue un completo relajo hasta que vi por qué utilizar un diodo ahí. Entonces, esa es su función y esa es su importancia. Ahora, ¿cómo se miden? Fácil. Con el multímetro puesto en la escala de medición de diodos, yo coloco el positivo de mi multímetro, lo coloco en el positivo del diodo, y el negativo de el multímetro lo coloco en el negativo del diodo. En ese sentido tiene que marcar en el multímetro. Cuando yo invierta las puntas ya no me tiene que marcar, ya, porque recordemos que solo deja fluir la corriente en un solo sentido, y las puntas del multímetro tienen un voltaje que sirve para medir los componentes. Entonces, así es como mediría yo un diodo. Solamente me tiene que marcar un valor de un sentido, jamás del otro. Si me marca del otro está dañado. Si tiene continuidad, también está dañado. Entonces, eso sería la parte de la importancia, la medición y el funcionamiento de un diodo. Ya, bien. Entonces, en los teléfonos, cuando un diodo está dañado, está en continuidad, puede hacer que mi teléfono no encienda, que de pronto no cargue, que no dé sonido, y así múltiples fallas, dependiendo de dónde se encuentra. Espero que les sirva para aplicarlo y ya de esa forma puedan medir un diodo y saber cuándo está dañado. Gracias.